Buenas tardes. Damos inicio a la octava sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI, que en esta ocasión se va a dedicar a la novela de Pensilvania de Juan Aparicio Belmonte, y la ponente será Lucía López Figal, alumna de segundo del grado de estudios hispánicos, ¿no? Delegada de la clase, persona que tiene a su cargo una amplia actividad, que ya has podido sacar tiempo para dedicarse a analizar esta obra. Así que, en fin, Lucía, te dejo ya, te cedo ya la palabra. eh, mm, a- Comienza cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar de esta novela, de un autor al que yo no conocía, no había leído nunca nada suyo. Se trata de Juan Aparicio Belmonte. Este escritor es profesor en la Escuela de Ideas Hotel Kafka, en la Escuela de Escritura Creativa El Atelier de Fábula, en la Escuela de Interpretación Work in Progress, y además escribe una columna en el Cultural El Mundo, y mucha gente le conoce más por su alias súper antipático, con el que publica una viñeta semanal en el 20 minutos. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de estas viñetas, en las que podemos empezar a ver un poco el tipo de humor que caracteriza a este autor, ¿no? Qué ganas tengo de abrazarte, cariño, por WhatsApp cuando la mujer está justo detrás, o qué se puede esperar de un país donde nadie sabe quiénes fueron Ortega y Gasset, ¿no? En plural. Es un humor irónico, es un humor ácido, del que veremos varios ejemplos luego en la obra en sí. En cuanto a publicaciones, más allá de esta faceta periodística, ha publicado varias obras. La primera, Mala Suerte, en 2003, ganó el primer premio de narrativa Caja Madrid y el tercer premio Memorial Silveiro Cañada, que se otorga en la Semana Negra de Gijón. En 2004 publica López López. En 2006 publica El disparatado círculo de los pájaros borrachos, que gana el 12º premio Lengua de Trapo de novela y es elegido por el periódico El Mundo como una de las 10 mejores de su año. También publica después, 3 años más tarde, una revolución pequeña. En 2010 publica Mis seres queridos, otra novela que se lleva un premio. En este caso es galardonada con el segundo premio Bubok de narrativa. En 2013, Un amigo en la ciudad. En 2015, Ante todo criminal. Y en 2019, La encantadora familia Dumont. Estas obras, en general, tienen un humor un poco más antipático, si se me permite la broma. Es un humor más ácido, menos amable que el que vamos a encontrar en Pensilvania, que la publica en 2022. Esta obra, Pensilvania, es diferente también a las que ha publicado con anterioridad, en el sentido de que las anteriores son más noir y Pensilvania es prácticamente una autobiografía, ¿no? La obra empieza diciendo: me acabo de enterar de que has muerto y he transcurrido la película de mi vida desde mi memoria más remota hasta hoy, querida Rebeca. Esta frase de comienzo es lo que va a hilar toda la novela, puesto que no es una narración al uso, no tiene un inicio, una trama y un desenlace per se, sino que son recuerdos encadenados. Cronológicamente, tampoco. Va saltando un poco en el tiempo, para adelante, para atrás. Sí que es verdad que se estructura. Tampoco quiero hacer mucho spoiler. Tampoco puedo hacer mucho spoiler porque, como he dicho, no hay realmente una historia.
pero se estructura un poco en torno a 3 grandes sucesos en la vida del autor, que serían la semana, el año que pasa en Estados Unidos, en un intercambio, en una familia fanática religiosa. El segundo suceso sería una pelea que tiene con unos skinhead en Madrid. Y el tercer suceso sería el susto o el problema de salud grave que tiene que le ingresa en el hospital. En torno a estos 3 sucesos, es en torno a los que se va a contar una anécdota u otra, un poco sin ton ni son. No quiero decir que no tengan un esqueleto esta obra, porque lo tiene, pero es discutible, es relativo. No es un esqueleto claramente definido. Yo lo estoy llamando novela porque el propio autor, en una entrevista, le preguntaron si tuviera que etiquetar esta obra, ¿en qué género cree que encajaría mejor? Y él responde que es una novela, en tanto que he tenido que distanciarme del personaje para conseguir sacar de él emociones que no estaban solo en mí. Las coordenadas eran personales, pero el trabajo ha sido el mismo que siempre. Por otro lado, podría ser lejanamente emparentada con el género epistolar. Si él lo considera una novela, yo lo voy a llamar una novela por no faltarle al respeto al autor, pero es una novela extraña. Es, a mi modo de ver las cosas, bastante más un género epistolar que una novela, teniendo en cuenta que está escrita en segunda persona y se la escribe a la mujer que fue su madre durante esa estancia en Estados Unidos, esa Rebeca que veíamos antes, que ha fallecido, con lo cual nunca va a ser capaz de leer esta narración. Hablando de el texto en sí y de cómo podemos entender esta novela, creo que estas citas son fundamentales, ¿no? Cuando me pongo autobiográfico siempre termino mintiendo, porque la tendencia a exagerar es muy acusada en mí. Yo nunca escribo para molestar, sino para molestarme. La ficción no es más que memoria que se recicla con la alteración insensata, feliz o infeliz, del trabajo imaginativo, y los recuerdos son reflejos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Tiene mérito narrar la nada. Ya se ha ido. Yo creo que con estas 4 frases se entiende bastante bien el pensamiento que ha tenido el autor a la hora de redactar esta obra, porque son las 4 claves desde las que escribe esta obra, ¿no? Es una obra autobiográfica, pero está muy exagerada. Por todas partes aparecen esas exageraciones y él es consciente de que está exagerando. Y en más de una ocasión, lo dice claramente en el texto, dice que está exagerando. También el hecho de que lo que está escribiendo sí son sus memorias, son recuerdos que él tiene, recuerdos de su vida, pero son ficción, son recuerdos alterados. Hay una escena en la que él narra una situación que tiene cuando es pequeño, que se esconde y no lo encuentran, y más adelante narra cómo juega él con su hija al escondite y hace como que no la ve, y entonces se da cuenta de que igual cuando él era pequeño sí que le vieron cuando se escondía, pero aquella persona que le vio y decidió no percibirlo, aquella situación, jolín, le había impactado, ¿no? Le había hecho pensar de una manera, actuar de una manera. Entonces, durante la propia narración se da cuenta de que cosas que ha contado en la propia narración quizá no fueron como él las recuerda. En cierto momento describe en la página 19, dice:
Los recuerdos tienen una cualidad esencial, que son una mentira tan vigorosa que se disfrazan de verdad. Hay más verdad en el corazón que en el cerebro, es más certera la emoción de un suceso que su captura fotográfica. El cerebro miente, tergiversa o se inventa los datos, es manipulable hasta el delito. Los criminales siempre son inocentes. Y solo mediante la narración logra consolidar su percepción de la realidad. El cerebro es una máquina de producir mentiras, el corazón no. En el corazón radica toda la verdad que llevamos dentro, y todo lo que recordamos solo tiene un lado real, el que proviene de ese órgano turbulento del que pende nuestra vida blanca o negra o gris, como la mayoría. Por eso es tan importante la emoción en un relato. Es el corazón de esta obra, valga la redundancia. Lo que él narra fue real, lo que él narra no fue real. Bueno, a veces sí, a veces no, a veces exagera, a veces combina personajes que fueron varias personas en uno solo, pero el sentimiento es lo que está ahí, lo que él sentía, lo que él sintió cuando experimentó las diversas situaciones que suceden, es lo que transmite esta obra, que además de una novela, yo creo que es casi un manual de escritura. Él, como ya he dicho, trabaja en varias escuelas de escritura y se nota en su forma de escribir esta autobiografía con ficción. Realmente está dando una clase de cómo escribir, de cómo se debe escribir, de qué es lo importante en la escritura, ¿no? De cómo es el sentimiento realmente lo que importa y lo que es real, porque la memoria no es 100% fiable. Es un texto bastante filosófico, realmente. Hay muchas instancias en las que se plantea cosas como la existencia, como la memoria, como el humor, que es lo que realmente nos ocupa. Pasa mucho tiempo hablando de qué es el humor, de por qué es importante el humor, de para qué se utiliza el humor, para qué no se utiliza el humor, de qué humor es el apropiado, en qué situación. Y habla más de humor que realmente usar el humor. Tiene una cita que dice que el problema del humor está en su carácter imprevisible. Perdón, aquí. El problema del humor está en su carácter imprevisible. En general, algunas bromas son demasiado personales, solo le hacen gracia a quien las formula, frente a otras que uno puede creer propias, intransferibles y llegan a todo el mundo. Es algo que yo considero muy cierto después de haber leído esta obra. Creo que el autor y yo no compartimos el mismo sentido del humor, pero sí que se puede adivinar con bastante claridad los puntos en los que el autor pretendía que algo fuese gracioso. Alguna carcajada se suelta, por supuesto. Es difícil que ninguna clase de humor case con el lector, ¿no? En mi caso, reconozco que no han sido muchas las ocasiones en las que me haya reído, pero sí que son muchas las ocasiones en las que me he quedado pensando y cavilando acerca de los principios que él propone, ¿no? Dice que el humor puede ser también como la tinta del calamar. Difumina el entorno, lo vuelve borroso, distrae, y si se trata de huir, conviene un humor blanco en clave absurda o surrealista, que rompa el relato de la agresión, porque un humor sarcástico no hará más que echar leña al incendio. Esta frase proviene del episodio en el que, estando con sus amigos en un Burger King, en la Plaza de los Cubos, en Madrid, que me imagino que conoceréis la mayoría, un grupo de skinheads entra y les apunta con una pistola. Y él se envalentona, le dice que la pistola no es real. Y le hacen salir, o sea, le retan a salir fuera y sale. Por algún motivo decide que es buena idea salir a pelearse con un grupo de skinheads. Y cuando le dan la paliza que todo el mundo excepto él se veía venir, recurre al humor para intentar
suavizar la situación, para intentar que no lo maten. Y utiliza esto, utiliza un humor absurdo, un humor surrealista. Le parece muy gracioso hablar de la Instituto Tecnológico de Massachusetts, cambiarle el género al única y exclusivamente al artículo, la Instituto. Considera que de esa manera puede desequilibrar al skinhead que le está agrediendo. ¿Es una broma graciosa? Bueno, a él le hace gracia. Él sigue el mismo principio y de hecho cita a Woody Allen diciendo que la comedia no es más que tragedia más tiempo. Y es una situación que en el momento, pues me imagino que no tendría ninguna gracia porque acaba en el hospital y a punto de perder un testículo, pero que con la perspectiva del tiempo él reviste con esa clave de humor negro, ¿no? De humor de lo que no en principio debería hacer gracia. Dice más adelante, con respecto al mismo episodio, que discutimos sobre el alcance sobre el humor como filosofía de lo cotidiano, como espada y filo que corta la nada. Esto es un debate que tiene con otro personaje, un personaje de filosofía de calle, que considera que hubiese sido mucho más gracioso decir la instituta. Es una de esas instancias en las que el autor cavila sobre la utilidad del humor y sobre el poder realmente que tiene el humor. Es una conversación graciosa, entre comillas, es una conversación que podría ser humorística, porque hablan del humor, no se ponen de acuerdo y luego el otro personaje se muere con el tiempo. O sea, al poco tiempo, vamos. Es otro de esos momentos que tiene este libro, que son muchos, en los que el humor viene de algo que no te esperas. El humor viene de algo que en el momento probablemente fuese una tragedia. Es humor negro. El libro va saltando constantemente de humor absurdo a humor negro, a un humor quizá básico o infantil. Tenemos un ejemplo más adelante, si me permitís saltarme al que volveremos, en el que dice: y tenían que venir 2 celadores a limpiarle y ponerle una muda, lo que abría el tarro de esencias. Comprendía a Sartre como nadie en aquel momento. Se me hizo diáfana la claridad de su pensamiento. El infierno son los otros. El odor que me llegaba me hizo la vida lúgubre durante horas, días y meses, porque aún no he podido superar el trauma. En tu casa, Rebeca, vivía el trauma de Dios. En el hospital, el del infierno. ¿Es una situación graciosa? O plantea serlo, pero es un humor un poco básico en el sentido de que es un humor escatológico. No es un humor muy elevado o complejo, pero es un ejemplo de humor negro, como otros que tiene en el libro, como muchos. También habla de su matrimonio en clave humorística porque su esposa es italiana y dice que es común en su matrimonio que no se entiendan. No porque hablen un idioma distinto, sino porque tienen lo que coloquialmente se conoce como conversaciones de besugos. Es decir, él está hablando de algo y ella le contesta con algo que no tiene nada que ver. Están teniendo conversaciones paralelas. ¿Es un matrimonio fracasado? Sí. ¿Plantea que es un matrimonio fracasado? Sí. ¿Lo dice con esas palabras? También. ¿Que pretende ser una situación humorística porque es más que un malentendido, un no entendido? También. Entonces los usos que hace del humor realmente sientan bien o mal, muy dependiendo de quién sea el lector. Supongo que muy dependiendo de la situación vital de cada uno. Es un humor que no es para todos los lectores.
tiene bromas quizá menos difíciles, como esta, que dice, aparte de alcohol, doctora, mi hija había tomado algo más. Sí, hachís, speed y ketamina. ¿Nada más? Un bocadillo de calamares. Es terrible. ¿Verdad que sí? Sí. En casa jamás tomamos calamares, y menos con pan. Una carcajada sueltas. Al menos una sonrisa se te escapa. A mí, personalmente. Pero sí que es un humor, pues eso, complejo. No complejo, personal. Además de esto, quizá cupiese señalar, perdón, la cantidad de veces a lo largo del libro que hace referencia a poetas. Cita en concreto, yo creo que con la mayor asiduidad a Leopoldo María Panero, a Miguel Hernández y a Antonio Gamoneda. Hace también referencias, o sea, citas bíblicas, lo cual tiene sentido por cuando tenemos en cuenta que uno de los principales puntos sobre los que gira la narración es esa estancia en Estados Unidos con una mujer que era, con una familia, pero especialmente una mujer que era fanática religiosa, de los de misas de 4 horas y misas en televisión después. Y luego tiene un montón de referencias populares. Habla del Burger King, como te dice que un personaje sale de Star Wars, o te habla del Señor de los Anillos o de Memorias de Idún. O sea, no es una forma de escribir demasiado enrevesada o elaborada, no tiene mucha floritura. Es una carta que está escribiendo a una persona que quería y que por desgracia ha fallecido. Me temo que no tengo mucho más que decir de esta obra, porque para ser totalmente sincera es una obra que me ha costado terminar y no es una obra que me haya fascinado o que me haya resultado graciosa. Pero sí que es una obra entretenida en el sentido de que es diferente y en todas esas divagaciones y cavilaciones que hace, no solo acerca del humor, sino acerca de muchísimos aspectos de la vida y de la propia escritura en sí, convirtiéndose un poco en una metanovela. Y con esto me tengo que terminar. Gracias por la atención y disculpad la brevedad. Gracias, Lucía. Sí, la verdad es que era una obra difícil, ¿no? de analizar, ¿no? En buena medida porque la sustancia narrativa que contiene es muy tenue y está basada fundamentalmente en toda esta serie de reflexiones o de apreciaciones que el protagonista pues va llevando a cabo y que evidentemente están correspondiendo a su propia vida, ¿no? O sea, está bien que haya comenzado con esa entrevista que le hacen en El Español y en donde él afirma que esto puede ser una novela. Bueno, pues como lo pueden ser buena parte de las autoficciones, ¿no? que se están publicando continuamente en los últimos años. Es decir, el autor coge por así decirlo, su vida y a través de ella pues va vertebrando, ¿no? Un proceso narrativo que aquí en este texto pues tiene aún el componente, si queremos, más complicado de que sabemos desde el principio que está dirigiéndose a sí mismo, ¿no? Todo lo que es este proceso narrativo, porque como tú has señalado, de los pocos hechos que van definiendo las líneas argumentales de esta obra, el más importante, y por ello es el título de la obra, Pensilvania, son los 11 meses que pasa en Estados Unidos alojado en una
familia protestante, pero que tiene una visión religiosa muy exagerada, ¿no? O que encuentran, ¿no?, el sentido de la vida fundamentalmente en todo lo que pueda girar en torno a Dios y en los planes que Dios pueda llegar a tener para cada uno de los mortales. Entonces, en el inicio de la obra nos encontramos con que esta Rebeca le dice: Juan, el Señor tiene un plan para tu vida y solo cuando busques hacer su voluntad serás verdaderamente feliz. Cosa que, bueno, pues dices, no piensas todavía que Juan es Juan Aparicio Belmonte, luego ya te vas dando cuenta de que sí, es decir, su nombre va apareciendo nada más que en 3 ocasiones en la novela y al final, en la última página, gracias, Juan, me dijiste, cuando ya el autor está cerrando todo ese trasvase de referencias autobiográficas. Entonces, claro, uno se queda pues pensando si verdaderamente eso da pie para poder llegar a construir algo que podamos considerarlo novela o no. Yo soy del parecer, ¿no?, con Lucía, que quizá esta obra pues hubiera merecido otro calificativo, porque indudablemente no llegamos a sacar un avance, ¿no?, sobre hechos, sobre sucesos o sobre la propia evolución del personaje. Es decir, uno es la estancia en Estados Unidos con esta familia ultra religiosa que va apareciendo, bueno, pues de vez en cuando. Digamos que eso le da un cierto asidero a la obra, porque Juan, que es el autor, está escribiendo una carta. Se ha enterado de que Rebeca, que era la madre de la familia a la que ha ido, ha muerto. Entonces, claro, es un monólogo epistolar, ¿no? En esta carta que te escribo y que ya no podrás leer, vemos también al principio, así que son materiales pues, de su propia biografía, los que van conformando ese desarrollo. Luego está el episodio de la Plaza de los Cubos con el enfrentamiento de con los skinheads estos y la hospitalización, efectivamente, como ha indicado Lucía. Habría otra cuarta línea que de vez en cuando se deja caer y es las conversaciones telefónicas que mantiene con una tal Carla Guarnido, que le llama para reclamarle una deuda y al final descubre que es hija de un compañero de un trabajo que había desempeñado, de un tal Mariano Guarnido, que era pues alguien que también se dedicaba a perseguir a deudores, pero que luego en sus ratos libres se ocupaba de llevar alegría a los niños más necesitados que estaban en hospitales o en centros de acogida, y ahí habría a lo mejor pues otro chiste o otro punto humorístico, ¿no? Era Robin Hood robándose a sí mismo, ¿no? Llega a decir en un momento determinado, ¿no? Con lo cual, pues poca materia, ¿no?, podemos llegar a sacar de este texto. Lo más significativo es el hecho de que, como lo ha señalado Lucía, es profesor de este Hotel Kafka. Recordad que también en la novela que estuvimos comentando de Rafael Reich, este era otro autor, el del Río de Cenizas, que impartía clases de escritura creativa en este lugar. Es indudable que al igual que en aquella obra pues se deslizaban algunas apreciaciones pues, de carácter metanarrativo, podemos llegar a afirmar que casi el 50% de esta novela viene a corresponder a reflexiones de tipo, ¿no? Muchas de ellas las ha estado extrayendo Lucía. Yo he apuntado también bastantes y digo, bueno, si es que parece esto el programa que estoy dando de prosa narrativa a los alumnos de segundo, porque es que muchas de las afirmaciones vienen a coincidir. Bueno, me he detenido sobre todo en las que tienen que ver con el humor, ¿no? Y algunas de ellas, siempre el humor y la muerte van juntos, ¿no? Ya ha hecho Lucía una apreciación, ¿no?, sobre ese humor negro, ¿no?, que a veces se desliza en la obra, ¿no? La poesía tiene, como el humor, mucho de refugio íntimo, impenetrable, pero no sé si consuela, pues provoca lucidez, o sea, dolor en quien lee, ¿no? Entonces es importante, quizás sea uno de los pocos hallazgos felices de la obra, algunas conversaciones absurdas que se mantienen entre el autor y algunos compañeros o algunos personajes que aparecen, en donde se sueltan
sin venir a cuento. Es decir, estás hablando por teléfono y en vez de decir cualquier cosa, pues dices, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y continúas con el autorretrato de Machado y el otro te responde con una estrofa y no se dicen nada más. Entonces hay así Panero, Gamoneda, etcétera, algunos autores pues, que son utilizados, pero de manera absurda, es decir, que tampoco tiene sentido, ¿no?, la inserción de esas cuñas, salvo que las veamos bajo la perspectiva de esta reflexión que ahora acabo de poner en juego. Que diga luego en otro momento que el escritor es un mentiroso compulsivo, pues bueno, pues ya lo dijo don Mario, ¿no?, las mentiras de las ficciones, así que tampoco nos descubre nada nuevo en ese sentido, ¿no? O la búsqueda de los personajes por parte de los escritores, porque hay veces en que la vida te regala personajes ya construidos sin ninguna necesidad. Yo siempre parasito mi vida para utilizarla narrativamente, que ha sido otro de los temas no candentes que hemos estado viendo recientemente en clases sobre si los personajes vampirizan o no la vida del autor, ¿no? Como os digo, bueno, pues de este tipo de reflexiones son muchas, ¿no?, las que se ponen en juego. Diríamos hasta qué punto es admisible que el autor esté escribiendo pues esa suerte de diario autorreflexivo sobre los materiales que tiene que utilizar en sus clases del Hotel Kafka, es decir, eso constituye parte sustancial de la propia obra, pues a mí no me lo parece, ¿no? Por ejemplo, dice en un momento determinado, el problema del humor está en su carácter imprevisible. Si algo sabemos, quienes publicamos viñetas gráficas, ya nos ha traído Lucía esas dos que firma como súper antipático, es que nunca se puede predecir cuáles obtendrán el favor del público. En general, las menos humorísticas, las que plantean una posición ideológica, que podía haber sido una reflexión que se podía haber aplicado a sí mismo a la hora de meter toda esta carga, ¿no?, de materia que para una lectura, ¿no?, de narrativa, porque establecemos un pacto con la propia novela, de enfrentarnos a un dominio de la ficción, no de enfrentarnos a los materiales pues, de ese taller de escritura que él pueda llegar a dar en este sentido, ¿no? Hombre, yo he anotado una paradoja que digo, esto quizá lo podamos aplicar a nuestro curso, ¿no? Porque dice, nada peor que un congreso sobre el humor. Yo me quedé pensando, a ver si no podía haber dicho nada peor que un ciclo sobre las novelas de humor, ¿no?, dada la trayectoria que estamos llevando, ¿no? Y entonces cuando dice, y el mejor de todos es el humor negro, ¿no? Pero tampoco encontramos en esta obra, salvo, bueno, pues esa suerte de enfrentamiento con ese descerebrado, ¿no? El patadón que le pega, ¿no?, y el modo en que intenta pues enderezar el rumbo de esa situación tan violenta, cambiando el género, como muy bien ha comentado Lucía. O sea que, como podéis ver, poco más podemos llegar a sacar de esta obra, ¿no? Yo al principio, cuando me acerqué a ella, dije, a ver si será una obra como la que tuvimos ocasión el año pasado o hace 2 años, ahora no lo recuerdo, está en YouTube, Ana Merino, La escala de los mapas, que como sabemos que ella vive en Estados Unidos, que trabaja también con el cómic, que imparte clases de escritura creativa, pero bueno, aquella era una obra muy diferente, porque sí que podía hablarnos de las experiencias, de sus vivencias, de ese mundo que contrastaba con el español, etcétera, pero evidentemente todo era inventado, toda era una trama de personajes que eran perfectamente creíbles y asumibles, ¿no? Y aquí uno pues no sabe si esto pues, es realmente una suerte de autobiografía novelada que no llega a mucho, ¿no? En verdad, en este sentido. Poco más tengo que señalar. Yo creo que la obra la escribe verdaderamente porque muere esta mujer llamada Rebeca y le quiere rendir un homenaje, quiere reconocer la labor, ¿no?, de guía, de cuidado, de atención que llegó a tener con él, porque la última frase, y no se destripa absolutamente nada, temías a Dios más que a nada en el mundo, fuiste mi madre, punto.
Esto es, o sea, cogemos el principio, cogemos el final y más o menos trazamos un círculo en donde vamos viendo que toda la escritura se va orientando hacia esa segunda persona a la que el narrador, ¿no?, le quiere agradecer, quiere dejar el testimonio de este desarrollo. Poco más, ¿no? Salvo que alguien quiera trabajar con las novelas escritas por aquellos que imparten talleres de escritura creativa y que vean cómo se va permeando toda ese bagaje, ¿no? Esa materia, ¿no?, que aparece, pero en alguna ocasión, como en el caso de Rafael Reich, está muy bien montada la novela. Yo creo que en esta ocasión falla, ¿no?, y fracasa, ¿no?, ese propósito de estar, ¿no?, ofreciendo un engranaje que es más teórico que, desde luego, narrativo. Entonces, se tenía que haber pensado mucho Juan Aparicio Belmonte en calificar a esta obra de novela, ¿no? Quizá tenía que haber procurado algún otro término. Bueno, yo también con esto concluyo porque no he podido sacar más referencias, sí, más. Tengo bastantes anotaciones de carácter metanarrativo, pero bueno, no vienen ahora a cuento el ponerlas en juego. Y si alguien la ha leído, la obra, alguien quiere opinar o complementar lo que acabamos de señalar Lucía y yo. Lucía, ¿quieres añadir algo a lo que yo he dicho? Como ves, no es mucho más de lo que tú has planteado. No, nada más. Sí, pues entonces damos paso a los compañeros, a los asistentes hoy. Claro, estaréis pensando, ¿y por qué tenemos que ocuparnos de esta novela? Diría, bueno, pues yo ahí asumo mi responsabilidad, porque el programa lo tracé yo, no al hilo de las reseñas que iba viendo en Culturales, y como la reseña que en Babelia se le dedicó a esta obra incidían en el valor que tenía para entender la evolución, el funcionamiento del humor, las distintas clases de humor que había, pues me pareció, ¿no?, que podía llegar a encajar para el programa que quería, ¿no?, construir, y que, como ya os indiqué, pues me costó bastante, ¿no?, llegar a encontrar, y muchas me las propusisteis vosotros, ¿no?, para acabar de encontrar 16 novelas. Pero en fin, este texto, si lo hubiera leído antes, seguramente no lo hubiera incluido en este sentido. ¿Alguien le ha echado un vistazo a la obra para añadir algún comentario? Mar, sí, dinos. Buenas tardes. Sí, Mar, somos todo oídos. A lo mejor no le has dado. O a lo mejor no quiere intervenir. Mar, ¿quieres intervenir? Es que no se te oye, no sé si estás hablando. Ahora sí, ahora ya se ha salido ¿Ah, el sí? micrófono. Vale, Sí, perdón. ahora te oigo. Vale. No, yo tampoco tengo mucho más que añadir realmente, solo por como crear un poco de debate. Yo he empezado a leer la obra y la he dejado un poco en barbecho porque me pasa un poco que también espero una novela y hay veces que este tipo de géneros, aunque me resultan interesantes, pero tengo otra necesidad en la lectura. Entonces, a mí me ha interesado la sesión porque el análisis sobre todo lo que nos ha contado Lucía y nos has dicho tú también, Fernando, del humor, pues ya me va a animar a acabar la obra. Es verdad que no es una novela, pero bueno, yo tampoco soy en ese sentido tan crítica. Entiendo lo que decís de que como es profesor en la escuela, está en el hotel, Kafka, se llama así, ¿no? El sitio, Hotel Kafka. Pues a lo mejor ha hecho 2 por 1, no lo sé, pero decía cosas interesantes, o sea, esa idea de que tiene un tono filosófico y tal, a mí sí me ha interesado. Yo voy a continuar leyéndola, desde luego. Solamente era eso.
Haces muy bien, Mar, efectivamente. Tampoco ni Lucía ni yo pretendemos que nadie sea parte de la novela, ¿no? Y siempre pues aplicamos lo que se le atribuye a Plinio en el prólogo del Lazarillo, que no hay libro malo que no tenga cosa buena. Y esta obra, pues si llega, podemos sacarle, ¿no?, el provecho o el partido, al menos de toda esa serie de reflexiones que se van haciendo sobre el papel del humor, ¿no?, y las funciones que puede llegar a desempeñar a la hora de enfrentarnos a realidades que por lo común suelen ser bastante negativas, ¿no? A mí, por ejemplo, también me gustó que recuperara una anécdota que yo también había leído de Javier Marías, que recordaba el modo en que su padre, cuando eran siendo niños, les obligaba a discutir, a reflexionar sobre cualquier tema, le daba absolutamente igual, ¿no? Y cuando él o alguno de sus hermanos terminaba la reflexión, le decía, ¿y qué más? Y entonces don Julián Marías obligaba a sus hijos a sacar más materia de todo aquello que habían analizado. Entonces hay aquí un capítulo que es muy curioso en que él se aplica a sí mismo esa técnica del ¿y qué más? Entonces está contando algo y Alesia, que es la mujer italiana, le va preguntando ¿y qué más? ¿No? Y entonces uno va viendo, ¿no?, las posibilidades que tiene de ir sacando pues toda esa materia a lo mejor, ¿no?, que en un principio pues no había podido ser pensada, pero que luego sí llega a tener esa utilidad. También como homenaje, en fin, efectivamente para aprender a pensar, y también como homenaje a Javier Marías, que posiblemente, aunque aquí no lo tengamos, sea uno de los autores que tiene o haya tenido un sentido del humor más fino de la última generación, sin que haya escrito, ¿no?, ninguna novela concreta en la que el humor pudiera ser, ¿no?, determinante, ¿no?, de la construcción de la obra. Muy bien. ¿Alguna cuestión, unas que queráis señalar? Bueno, pues esta sesión es un poco más corta, tanto por lo que la novela o la obra da de juego en sí misma, ¿no?, como por el hecho, ¿no?, de que tampoco el debate se ha animado mucho. Así que voy a dar por cerrada ya la sesión a ver, un momento. A ver.